Muy buenas financieros y financieras, bienvenidos de nuevo al canal de Somos Finanzas. En el capítulo de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con respecto a las acciones comunes y acciones preferentes de una empresa. Es por ello que este video se estructurará en base a 5 puntos importantes. Entender qué son y las características de las acciones comunes, como también de las acciones preferentes, revisaremos un cuadro comparativo entre ambos tipos de acciones y finalmente pasaremos a revisar ventajas y desventajas de las acciones comunes, como también de las acciones preferentes. Dicho esto, pasemos adelante. En primer lugar, ¿qué son y cuáles son las características de las acciones comunes? Partiendo por su definición, podemos decir que las acciones comunes son formas de participación patrimonial de una empresa que ofrecen compensaciones en forma de dividendos a una renta variable. Básicamente, cuando nos referimos a formas de participación patrimonial, estamos haciendo alusión a la posibilidad de invertir dentro de una organización a través del aporte de fondos que irán directo al capital de una empresa. Y cuando hacemos en cambio referencia a dividendos a una renta variable, queremos explicar que los rendimientos, que los dividendos que serán devueltos a los accionistas comunes por su aporte de capital, por ser inversionistas de la empresa, dependerán de los resultados que logre obtener la organización. Por tanto, no existirá un dividendo o un rendimiento fijo o certero, sino más bien dependerá de los resultados de la operación de la empresa. Ahora, con respecto a las características de las acciones comunes, podríamos nombrar varias, pero podemos distinguir 4 principales. En primer lugar, los accionistas comunes tienen derecho a voz y voto dentro de la organización, es decir, pertenecen a la junta directiva de la empresa, por tanto tendrán participación dentro de la toma de decisiones estratégicas de la organización. Asimismo, como ya explicamos, su renta, sus rendimientos serán variables en función de los beneficios. Además de ello, tendrán derecho a la preferencia en el capital. Esto básicamente significa que si es que la empresa decide ampliar el capital de la organización, los accionistas comunes tendrán derecho, tendrán preferencia para que ellos puedan comprar estas nuevas acciones que serán emitidos para la empresa. De esta manera no perderán el porcentaje en que son dueños de la organización. Finalmente, las acciones comunes tienen un mayor riesgo. Sin embargo, este mayor riesgo se refleja en una mayor rentabilidad. ¿Y por qué tienen un mayor riesgo? En primer lugar, porque su renta es variable. Los dividendos dependen de los resultados de la empresa. Por tanto, no existe un rendimiento fijo. Puede ser que los accionistas comunes tengan dividendos, como puede ser que también no los tengan, o puede ser que tengan una gran cantidad de dividendos que cumpla con sus expectativas de inversionistas, o puede ser que tengan muy bajos dividendos que no cumplan con sus expectativas de rendimientos como inversionistas. Asimismo, veremos que una de las principales diferencias entre las acciones comunes y las acciones preferentes es que estas últimas tienen preferencia en el cumplimiento de los dividendos, es decir, si es que una empresa logra generar dividendos, primero se pagarán dichos rendimientos a los accionistas preferentes y luego de haber cumplido con estos inversionistas, se procederá a la repartición de dividendos para los accionistas comunes. Ahora bien, ¿qué son y cuáles son las características en cambio de las acciones preferentes? Partiendo por su definición, las acciones preferentes son de igual manera formas de participación patrimonial de una empresa, con la diferencia que ofrecen compensaciones en forma de dividendos a una renta fija. Aquí vemos que las acciones preferentes, al igual que las acciones comunes, son formas de participación dentro del patrimonio de una empresa, es decir, tanto los accionistas comunes como los accionistas preferentes van a aportar fondos que irán al capital de una organización y por tanto se volverán dueños o inversionistas de la empresa. Ahora, la diferencia es que si bien las acciones comunes ofrecen dividendos a una renta variable que depende de los beneficios de los resultados de una empresa, las acciones preferentes ofrecen dividendos a una renta fija,
a una renta preestablecida, es decir, antes de que el inversionista decida aportar sus fondos de capital en la empresa, ya conocerá de antemano de cuánto van a ser estos dividendos que va a recibir en cada tiempo o periodo especificado. En cambio, los accionistas comunes, cuando deciden volverse inversionistas de una empresa y aportar con fondos de capital, no tendrán nada seguro sobre cuáles van a ser los dividendos o las rentabilidades que van a recibir, sino más bien dependerán de los resultados de la empresa. Ahora, ¿cuáles son las principales características de las acciones preferentes? En primer lugar, como ya habíamos mencionado de igual manera, que tienen preferencia en el cumplimiento de los dividendos. Es decir, una empresa logra generar tantas cantidades de beneficios y estos beneficios van a ser repartidos en forma de dividendos a los accionistas de la empresa, a los dueños, a los inversores de la organización. Con quienes se debe cumplir primero los dividendos son con los accionistas preferentes, ya que ellos tienen preferencia en el cumplimiento de los dividendos. Asimismo, si es que por alguna razón la empresa quiebra y se venden todos sus activos para cancelar sus deudas, con el dinero sobrante a quienes se intentará devolver el capital invertido será en primer lugar a los accionistas preferentes. Asimismo, otra de las características que ya revisamos es que ofrece una renta fija y preestablecida, es decir, el accionista preferente, antes de volverse un inversor de la empresa, ya conocerá cuáles son los dividendos que les serán pagados y de igual manera en qué periodos se les dará este dinero. Otra de las diferencias es que las acciones preferentes no son igual a una deuda. Si bien una deuda también tiene una renta fija y preestablecida, así como también ya se han determinado los periodos en el cual se va a cancelar los intereses, la diferencia con las acciones preferentes es que un accionista preferente no tiene fecha de vencimiento. Es decir, puede ser que haya llegado un tiempo en el cual los dividendos, la renta fija, ya haya recuperado el capital invertido, pero el inversionista preferente seguirá gozando de los dividendos preestablecidos. Finalmente, a diferencia de las acciones comunes, las acciones preferentes tienen una menor rentabilidad, pero esto se debe a que tiene un menor riesgo, justamente por sus características de preferencia en el cumplimiento y de ofrecer una renta fija y preestablecida. A continuación, pasemos a revisar un cuadro comparativo con las principales diferencias entre las acciones comunes y las acciones preferentes de una empresa. La primera diferencia que podríamos encontrar son sus derechos. Las acciones comunes tienen derecho de preferencia para mantener la proporcionalidad en la participación del capital de la empresa. Si es que una empresa decide incrementar su capital, los accionistas comunes tendrán derecho a comprar dichas acciones para mantener su proporcionalidad o su porcentaje de adueñabilidad de la organización. En cambio, las acciones preferentes le otorgan de derecho de favorabilidad al accionista preferente para el pago de dividendos y recuperación del capital en caso de quiebra antes que el accionista común. Primero se pagan dividendos a los accionistas preferentes y con el dinero o los resultados o beneficios sobrantes se cancelan dividendos a los accionistas comunes. Si es que la empresa quiebra, de igual manera se intentará devolver el capital primero de los accionistas preferentes y luego a los accionistas comunes. Una segunda diferencia muy clara son sus dividendos. Las acciones comunes ofrecen un dividendo variable en función de los resultados de la empresa. Una organización ha logrado conseguir tantos beneficios. En función de los beneficios que ha logrado obtener, dependerá la rentabilidad, dependerán los dividendos entregados a los accionistas comunes. En cambio, el accionista preferente tiene un dividendo fijo y acordado antes de la compra de la acción. Al accionista preferente, digamos o supongamos que no le interesa si es que la empresa ha logrado obtener beneficios o no, o si es que ha logrado generar bastantes beneficios o muy pocos. Él ya tiene preestablecido el dividendo fijo que cobrará, así como el momento cuando dispondrá del dinero. Una diferencia más es la relación riesgo-rendimiento. Los accionistas comunes tienen una mayor tasa de rendimiento debido a que se someten a un mayor riesgo
porque sus dividendos dependen de los resultados y no tienen derecho o no tienen preferencia en el cumplimiento de los dividendos. En cambio, los accionistas preferentes tienen un menor nivel de riesgo debido a la certeza de cumplimiento en el pago de dividendos y en un periodo determinado. También podemos ver otra diferencia con respecto a la participación en las decisiones de la empresa. Un accionista común va a ser miembro de la junta directiva de la empresa y tendrá voz y voto en las decisiones importantes o estratégicas de la empresa. Un accionista preferente no tiene ni voz ni voto, por tanto no pertenece a la junta directiva de la organización y se limita solamente a recibir dividendos acordados y con preferencia sobre los accionistas comunes. Es decir, un accionista preferente únicamente lo que hace es aportar fondos de capital para la empresa. En cambio, un accionista común, aparte de aportar dichos fondos de capital, tendrá derecho a ser un miembro de la junta directiva de la empresa. Finalmente, también podemos encontrar diferencias en relación a la referencia con la esencia de la acción. Por ejemplo, los accionistas comunes son los verdaderos dueños de la empresa, porque ellos están en la junta directiva de la organización. Ellos son quienes toman las decisiones importantes y estratégicas de la empresa y asimismo, dado que no tienen garantizado un rendimiento fijo, sino más bien es variable, se entiende que son los verdaderos inversionistas, los que aportan su capital no solamente para recibir dividendos, sino más bien para hacer crecer a la empresa y con ello verse beneficiados a través del incremento de beneficios y por tanto de dividendos. En cambio, las acciones preferentes tienen una gran relación con instrumentos de financiamiento como son la deuda, ya que se debe cancelar dividendos fijos, en el caso de la deuda serían intereses acordados y de igual manera en periodos establecidos, tal justamente como los intereses. Finalmente, y a modo de resumen, pasemos a ver entonces cuáles son las ventajas y desventajas de las acciones comunes. Por el lado de las ventajas principales, las acciones comunes ofrecen una mayor rentabilidad debido a que ofrecen también un mayor riesgo. De igual manera, las acciones comunes permiten pertenecer a la junta directiva de una empresa y se conoce que los accionistas comunes son los verdaderos dueños de la empresa, porque toman decisiones importantes y estratégicas, así como son quienes aportan su dinero, su capital, asumiendo grandes niveles de riesgo, pero con la finalidad de hacer crecer a la empresa para generar mayores utilidades y por tanto mejores dividendos. Las desventajas es justamente que los accionistas comunes se someten a un mayor nivel de riesgo, así como no existen dividendos establecidos. Puede ser que los accionistas comunes en un periodo determinado logren obtener como no logren obtener dividendos. Y un punto final que sería importante destacar es que normalmente las acciones comunes tienen un mayor costo de financiamiento para la empresa. Si bien las acciones comunes por lo general ofrecen mayor rentabilidad, por lo general, porque no siempre es así, pero en la mayoría de los casos ofrece mayor rentabilidad, quiere decir que el costo de financiamiento para la empresa de igual manera se eleva. Y pasando con las ventajas y desventajas de las acciones preferentes. En cambio, las principales ventajas es que el accionista preferente se somete a un menor riesgo, ya que tendrá un dividendo preestablecido y una renta fija. Es justamente esta la segunda ventaja que vamos a leer. Los dividendos son acordados, tendrán una renta fija y establecida a recibir en periodos específicos. Otra ventaja es que no existe un vencimiento y esa era la diferencia que explicábamos con respecto a una deuda. Si bien una deuda se cancelan intereses, cuando se termine el plazo o cuando se cobra el capital otorgado, vence la deuda. En cambio, los accionistas preferentes puede ser que sus dividendos acumulados ya sean igual al capital invertido, pero seguirán gozando de dividendos. Finalmente, una de las ventajas para la empresa, ya no para el accionista, es que la organización tendrá un menor costo de financiamiento. Justamente como las acciones preferentes ofrecen una menor rentabilidad, entonces el costo de financiamiento que tendrá que cancelar la empresa o que tendrá que asumir la organización es de igual manera menor.
Por el lado de las desventajas, vemos que las acciones preferentes no tienen preferencia en el incremento de capital. Si es que una organización decide incrementar el capital de la empresa, quienes van a tener derecho a comprar las nuevas acciones van a ser los accionistas comunes, más no los accionistas preferentes. De igual manera, los accionistas preferentes no tienen derecho a la voz ni voto dentro de la organización, por tanto, no van a estar dentro de la junta directiva. ¿Y en qué les puede afectar esto? Ya que la junta directiva podría tomar decisiones sobre, por ejemplo, reformar la estructura de financiamiento o la estructura de capital de la empresa, y por tanto podrían tomar decisiones que les puedan afectar a los accionistas preferentes. En cambio, los accionistas comunes, al pertenecer a la junta directiva, digamos que se encuentran protegidos de varias decisiones que pueda tomar una organización. Finalmente, como ya sabemos, las acciones preferentes ofrecen una menor tasa de rentabilidad debido a que también se relacionan con un menor riesgo. Esto ha sido todo por nuestra parte, financieros y financieras. Esperamos que el video les haya sido de interés y especialmente de utilidad. En la descripción del video van a poder encontrar un enlace que les va a dirigir a la página web de Somos Finanzas y específicamente a una entrada a un post que tenemos sobre las acciones preferentes y las acciones comunes. Ahí van a poder encontrar información un poco más detallada, así como diferentes ventajas y desventajas y de igual manera diferencias. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta al video y recuerden siempre que estamos muy gustosos y atentos a responder cualquiera de sus inquietudes o dudas. Por tanto, si tienen cualquiera de ellas, pueden escribirnos en la caja de comentarios del video y nosotros estaremos listos para responderles y ayudarles en el menor tiempo posible. Eso ha sido todo por nuestra parte y nos vemos en el siguiente video.